¿Te alcanzaste a agarrar a chingadazos con un compañero? Fue con Matías Britos. Sí, yo creo que ha sido el momento más complicado, difícil y amargo de mi carrera. Señoras y señores, el día de hoy nos toca charlar con una de las personas con la pegada más loca que ha habido en la historia del fútbol mexicano, canterano de Pumas, con nosotros, David Cabrera. David, ¿cómo estás? Muy bien, hermano. Muchas gracias por invitarme a comer. Papi, hoy taqueamos, hoy platicamos, hoy hablamos de temas picosos como las salsas. Bienvenido a La Que Pica. Primero, ¿comes chile? Bueno, ¿salsa? Salsa, sí. ¿Sí? Chile no. Ah, no, sí, bueno, Pero picante, salsa sí. ¿cómo es Picante sí. No, picante mucho. Sí, así que vengo preparado. ¿Eres bueno para el picante? Sí, Nah. sí. 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 ¿Buen mexicano? Sí, como buen mexicano. Además, cuando me caliento también soy picante. Ah, ahorita vamos a hablar de eso. ¿Les parece si comenzamos? Bienvenido a La Que Pica, tomamos asiento y Venga, vamos a darle. vamos. David, bienvenido a La Que Pica. Estás en, ahora sí que una de las mesas más picantes que hay acá en el país. Pásenos los tacos, por favor, para empezar a degustar los sagrados alimentos. Échenselo al buen David. Ah, Pastor Negro. Pastor negro, papá. Es usted conocedor. Mira, te invito a probar la primera salsita, es la de guacamole. Esta le puedo echar limoncito. Échale lo que gustes, carnal. Te vas a echar 10 tacos, tú sabes 10. cómo te vas a dosificar. O la carga que le vas a tener que meter en el A gimnasio. ver, dijiste que era guacamole, entonces le metí. Es guacamole, güey, sí, Ok. sí. A ver. Con habanero. No, ¿en serio? Ah. No. Está rica la salsa. En los otros episodios, cada vez como que le van poniendo más picante, güey, Ok. para que la banda se enchile más, güey. Siento que nos Ok. quieren hacer llorar. ¿Le damos? Pruébalo, sí, por Venga. favor. Tolerable, ¿no? Es mermelada, yo creo. Mira, trae picorcito. Poquito Muy ahí. poquito, pero Pero ahí está. empezamos bien. Empezó Como bien. la pregunta. Ok. Relax. Vamos a ir pidiendo unos que nos vayan preparando. ¿Quieres chesco? ¿Quieres qué? Venga. Para No, que una nos agüita. traigan- ¿Agüita? Sí. Entonces nos trae una agüita, estaría increíble. Voy a agarrar una servilleta. Dale, papi. Sí, bienvenido. Venga. Estás en tu casa. A ver, ahora sí entramos de lleno con las preguntas, David. Venga. Vamos, cada que cambiemos el taco, yo A ver, creo que vaya pregunta. otra pregunta. Va. Debutas en 2008. Ricardo Tuca Ferretti, un entrenador que la neta no es de debutar No. gente, güey. O sea, bueno, al menos eso me tocó verlo En Tigres, en ¿no? Tigres, sí. O Sí. sea, no debutaba a los morros o los debutaba, pero ya. No les daba continuidad. ¿A ti te debutó? ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo fue tu debut? Cuéntame todo eso. Eres canterano de Pumas. Sí, canterano de Pumas, llegué muy chico, a los 10 años. Hago todo mi proceso de fuerzas básicas Órale. hasta primera división. Debuto a los 18 años, como dices, me debuta el Tuca. 18 añitos. 18 años. No es de que dé muchas oportunidades, y él lo decía, te la tienes que ganar tú como joven. Creo que también el tema de Tigres es más porque en Pumas se acostumbra o se prioriza, o antes, ya ahorita no tanto, pero se priorizaba mucho el tema de debutar gente. Entonces había un poquito más de oportunidad en ese sentido, pero él era un entrenador que sí te lo decía, yo no voy Sí. a regalar los debuts, te los tienes que ganar, tienes que hacerlo bien en los entrenamientos y tú solito me vas a decir cuando estás listo, pero sí, fue él el que me debuté en el 2008. ¿Cómo fue tu debut, güey? O sea, ¿te llaman de la banca? ¿Cómo fue, güey? O sea, a ver, Fue a de lo los mejor tú lo últimos. tienes normalizado, pero cumpliste No, el no, sueño no. de De mucha gente, sí. de México, güey. Sí. O sea, todos queremos ser futbolistas profesionales, pero son pocos los que llegan. Sí, o sea, normal, en un partido contra Pachuca, 3-1, ya el marcador ayudaba a que se presentara A esa que entraran los oportunidad. morros. Sí. El equipo estaba jugando muy bien, además me parece que iba en los primeros lugares, jornada 6 me parece. Y de jornadas atrás se podía, o yo presentía que se podía dar, no se daba al final, él decidía cuándo, pero ese ya era muy marcado que estaba la posibilidad. Yo venía ya haciendo las cosas bien en los entrenamientos. Minuto 80, entro por el zurdo Morales, Órale. que está en la Kings League. Sí. Entro por el zurdo Morales de medio izquierdo, entro y a ver, en el momento en el que me habla,
pasa el tiempo volando, ¿no? O sea, ¿Cómo fue, güey? O sea, ¿qué te dice? la verdad que te entra un nervio y un subidón de adrenalina muy, muy cañón. ¿Recuerdas las palabras del Tuca cuando voltea a la banca? Sí, o sea, sí, Cabrera, ya es como arrastra la edad. Cabrera, ven, y ya me acerco, me abraza, me dice, a ver, disfrútalo. No me dio ninguna indicación táctica, o sea, nada. ¿Nada? Solamente me dijo, disfrútalo, diviértete, haz lo que vienes haciendo y dale. Y fue eso, pero ya en ese momento, o sea, me acuerdo, pero porque yo creo que era un momento muy importante y especial para mí, pero en realidad yo tampoco ya le puse tanta atención. Sí me acuerdo que no me dijo nada táctico, no haces nada. ¿Y cómo El te fue? partido estaba resuelto, pero sí me acuerdo que me dijo eso. Me fue bien, tuve una acción para hacer gol, ¿Neta? pero controlé y cuando le pegué, me salió muy despacio y estaba Calero, que en paz descanse. No, Calero, Entonces, churro no le iba a entrar. tú sabías que, bueno, tú sabes que a Calero se le tenía que hacer un golazo. Bueno, en la final de 2009 nos ayudó ahí con Pablito Barra, pero sí. Que fuiste campeón, ¿no? Sí, fuimos campeones. Fue bien, o sea, yo lo disfruté hasta después. En el momento hay mucho nervio, mucha tensión, porque pues no la quieres regar, no quieres fallar. Esa es la realidad. Vámonos con otro taco. Porque Venga. esta fue la pregunta light, ¿eh? Está tranquila Tú, esta. llévatela tranquilo. Ahorita te vas a enchilar, Échanos el otro taco, por favor. David, por favor. Venga. A ver, y quiero tu opinión sincera. Si te pica menos, dilo. ¿Cuál te va gustando más? ¿Cuál es tu favorita? ¿Picor? Muy tolerable, o sea. Sí, todavía no. Estamos ¿Pica? muy bajitas todavía. Están muy bajitas, son salsas de acompañamiento. Yo le llamo las salsas gringas. Sí, las primeras las dos. que no pican, sí. Pero Que que nada te- más son el de puro nombre. O sea, sí, o sea, la gente rubia de ojos de color, proveniente de Estados Unidos, se pueden enchilar. Con estas dos. Bueno, qué Y ya picante. están, sí, muy enchilados. A ver, una vida de fútbol. O sea, desde morrillo jugaste fútbol, profesional, todo. Tuviste muchos mentores, muchos profesores, directores técnicos, pero aquí como queremos hacer preguntas picantes, Venga. ¿cuál fue el peor técnico o el más complicado que te tocó tener? Yo creo, hay dos. ¡Ah! Uno para cada uno, una para cada categoría. Güey. El primero, ¿cuál es la primera? El más, El peor técnico y luego dime el más A complicado. ver, el peor técnico, yo creo que también la situación en la que estábamos no le ayudó nada, pero a mí me pareció su forma, sus manejos muy, muy malas, que es Pablo Marini. Ok. Perdón, Saludos. pero sí, saludos, pero No, pero sí. es a tu apreciación. Sí, Pablo Marini, porque tenía mucha gente en un plantel que estaba peleando el descenso, que era Morelia, allá en el 2016, y prácticamente tenía 34, 35 jugadores y nos citaba horarios. ¿Primer equipo? Sí, nos citaba horarios diferentes. ¿Cómo? Tenía muy marcado quiénes eran los jugadores que iba a ocupar en la liga y quiénes eran antes la Copa MX. Bendita Copa MX. Ajá, y quiénes iba a escoger o quién iba a ocupar en la Copa MX. Entonces nos citaba horarios diferentes. A los de la Liga MX trabajaba con ellos y la categoría sub-20 antes, y a nosotros que estábamos en Copa MX nos citaba 1 hora y media después que los primeros, y seguíamos entrenando con la sub-20, perdón. Era un relajo. O sea, y éramos jugadores, de los 35 jugadores, 28 jugadores, 29, ya estábamos consolidados. Y los otros eran jóvenes que les daba la oportunidad y demás, pero tenía 22 jugadores consolidados, no supo manejar el grupo y a la jornada 4 o 5 lo No, pero terminaron con corriendo. 22 jugadores, pues puedes armar un cuadro A y un cuadro B. Sí, total. O sea, sí, yo creo que lo ideal en un equipo son 24, 25 jugadores y nada No más. más. Él tenía el doble, casi. 30 y tantos. 35, yo me acuerdo que éramos 35. Es más, ni cabíamos en el vestidor. Incluso la directiva tuvo que hacer más vestidores o poner más cubículos porque empezó a llegar gente. Yo creo que fue un poquito de las dos, que él los pedía y que la directiva le decía sí, porque la directiva estaba muy necesitada de salvar al equipo. Salvar al Morelia, sí. Y luego el más complicado, hay otros dos muy complicados, pero voy a poner a uno. El peor de ellos. El más complicado, que es Michel. El que estuvo en No, Pumas, creo. que es leyenda como futbolista del Real Madrid, fue leyenda, Sí, claro. jugadorazo.
como entrenador fue muy difícil. ¿Por muy, qué? muy difícil. ¿Por qué fue tan complicado, Michi? Tenía formas muy, muy diferentes a las que estábamos acostumbrados acá en México y en Pumas. Y tenía este tema de, no denigrar, pero sí hacer menos muchas veces ciertas cosas que nosotros hacíamos. Y era muy difícil. ¿Alguna que te acuerdes? Se enojaba muchísimo con aspectos que de repente fallábamos en alguna situación, pero porque más era el tema de Es fútbol. fallar de fútbol, Sí, es fútbol. que de repente él hasta cierto punto le parecía que no sabíamos jugar fútbol. ¿Y se los decía? No tan así, o sea, no era tan puntual o no lo decía literal, pero sí te lo hacía sentir. Entonces yo creo que esos dos son más los complicados. más complicados. Híjole, vámonos con el siguiente taco. Ese taquito que te estás por echar, mira, ¿Esto de qué es? es de arracherita, según yo. ¿Y lo de arriba qué es? Cebollita. Ah, ok. Por eso Para la zanahoria, dieta. güey. Ah, venga, Ya, venga. dale, por favor, Vamos. pruébala. Vamos subiendo poquito a poquito. Mm. ¿Poquito? Mm. Vamos subiendo. A ver. Pero de las primeras, la primera yo siento que traía un poquito más de picor. Yo ¿Verdad? creo que este está ahí entre la segunda y esta. Ya Esta. va, pero Ahí la tercera, ahí a ver. va, ahí va. El punto no es morirnos a la quinta salsa. Hay que llegar a la 10. Venga. En el mundo del fútbol, muchas veces las directivas toman decisiones por ti. O sea, a ver, se sabe. Muchas O veces. sea, yo tengo amigos que hemos estado ahí de que en una alberquita, en una quinta, y caray, ya no soy jugador de este equipo. Sí, pasa. Vamos a hablar de los traspasos sorpresas o traspasos no deseados. ¿Te pasó? Me pasó que la primera vez que salgo a Pumas y voy a Morelia, nos terminamos enterando, mi familia y yo, por Twitter, ahorita ex. No. Sí. O sea, ya sabíamos que se podía dar, pero no había nada seguro. Cuando de repente mi esposa, en ese nervio, en esa tensión del traspaso, porque sabíamos que podíamos salir de Pumas, Tú no querías dejar Pumas. sí quería, porque creo que ya había cumplido mi tiempo ahí en Pumas. O sea, era un momento en el cual yo tenía que salir para madurar, para crecer. ¿Quién era Tuve tu la profe for- en ese entonces? En ese entonces era Memo Vázquez, que también lo quitan, y llega Paco Palencia. Ah, sí me acuerdo. Ajá, pero... Con sus skinny jeans, por Ajá, supuesto. con sus ultra skinny, ¿no? Ultra skinny y las uñas embarrados. Pero yo ya tenía ganas de salir porque ya tenía mucho tiempo en Pumas, pero nos terminamos entrenando por una página en X, en Twitter. Neta. Y al final de leer esa nota le hablo a mi representante y me dice, sí, prácticamente ya se armó. Le digo, güey, pues avísame primero tú, no tengo por qué enterarme por redes sociales, pero fuera de eso, nada malo ni nada extraordinario, porque yo lo quería, o sea, yo también necesitaba ya ese cambio y al final se dio, pero sí imprevisto en el momento, no tanto que me haya ido allá, sino por cómo se dio a conocer. A ver, pero de Pumas a Morelia hay una diferencia gigantesca. Aquí la pregunta es, ¿te agradó? Sí me agradó y te voy a decir por qué. O sea, como bien dices, el cambio de Pumas a Morelia es muy drástico, ¿no? Sí. De venir de un equipo muy grande, no porque Morelia no sea importante No, pero o estaba grande, peleando pero Morelia el descenso, ¿no? Sí, está peleando el descenso. Y además ese era el tema, que yo no sabía, que en Pumas yo nunca había peleado el descenso como tal, porque cuando voy a Morelia estábamos creo que 13, 14 puntos abajo del más cercano. O sea, estaba Morelia en una crisis Sí. de verdad de ¿Qué fue, peligrar y de 2011? irse. Fue 2016. Ok. Fue 2016. El hecho de ir allá me resultó desafiante, pero también fue muy gratificante porque hay un dicho que en el fútbol se dice, cuando ganas lana en el fútbol es peleando arriba o peleando abajo. Por ser campeón o por no descender. Por no descender. Cuando había descenso, porque ahorita no hay descenso. Pero me fue muy bien. En la parte deportiva aprendí muchísimo. Tuve la fortuna de llegar a una final de Copa MX con Morelia, la sí. perdimos con Chivas, y salvarnos del descenso. Y económicamente es una locura. O sea, el monote que les Una han de verdad locura, dado. es una locura. O sea, de verdad una locura de que te das cuenta de que la directiva, el dueño está posiblemente perdiendo muchísimo dinero si desciende su equipo, que en vez de perderlo ahí, prefiere ponerlo para incentivarte y salvarte. Al final se nos dio y
¿Les avisaron cuánto les iban a dar de bono si se salvaban? Sí se les dice, le dice a los capitanes, a la gente más grande de experiencia que hace toda la negociación con la directiva. A ti nada más que estabas ahí en el plantel y que te tocaba jugar tantos minutos o estar en la banca, tan siquiera estar en la banca, llegaron y, oye, te toca tanto, y tú, nada más puedes estar en la banca, sí. O sea, se gana muchísimo dinero. ¿Cuál fue el bono? No, no me digas el tuyo, pero que dices, no manches, a este güey sí le tocó. Pues es que, o sea, sí te puedo decir montos importantes, o sea, Números, David, números. peleando campeonatos, o sea, sí te están dando bonos de arriba del $1,000,000, güey. Peleando campeonatos, güey. Sí, Por sí, no sí. descender, Por no descender, pues más o menos la misma cantidad, güey. $1,000,000. O sea, por lo menos o arriba de. En semifinales, $1,000,000. No, o sea, llegando a la final, llegando a una final, posiblemente te garantices meter Un millón. arriba de $1,000,000, güey. Sí, güey. ¿Qué te haces? Un video de YouTube tuyo, eso es lo que genera. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Hablas al otro taco. Esto, que no va a reír. Oh, mames, güey, esa madre estuvo bien Está chida. bueno. Salsa 4, papi. Vamos Venga, a darle. Vamos, repetimos el de Pastor Negro, ¿eh? Es bueno el pastor negro, bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Va subiendo, pero Sí, pero la Poco. pondría un poquito antes, ¿eh? yo siempre he dicho que es a partir de la salsa 7 cuando te enchilas. Sí, sí, sí. A ver. Voy a probar por sí sola. A ver. A ver. ¿Quieres darle un llegue por sí sola? Está. A ver, sí pica poquito, ¿eh? Solo que también como la estamos mezclando con la carnita. Nada, es diferente, así. Sí, sí, sí. A ver, échala acá. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Venga. Siguiente pregunta. Ya empezaron las difíciles. Sí, de hecho sí, ¿eh? Venga. ¿Cuál fue el vestidor más tóxico que te tocó vivir? Se sabe que en el fútbol hay egos, a veces compañeros, no sé, que no se llevan, o los famosos pinches grupitos. O sea, que se divide el vestidor. ¿Cuál fue el más tóxico o el más complicado que Mira, viste? yo creo que no me tocó uno así que tú digas, uy, este era muy difícil, pero sí creo que el hecho de que últimamente, y no tengo nada contra la banda de afuera, ¿no? De los extranjeros, tengo muchos compañeros y amigos extranjeros muy buena onda, Sí, sí, sí. pero cuando tienes demasiados de una sola nacionalidad, Colombianos. no tanto, o sea, más para la parte de argentinos, uruguayos, ¡Ah, claro! y se juntan, uy, ahí es donde es complicado. O sea, nunca fueron tóxicos, pero sí de repente veías 5 o 6 en una mesa y decías, no tóxicos, pero es complicado, entre ellos se defienden, empiezan a ver por ellos mismos y demás. Y uno de esos, por ejemplo, ya fue Querétaro. ¿Neta? Mi último equipo, ya en la última parte de mi carrera, había muchos... Hace como unos 3 años, ¿no? Hace 2 años y medio más o menos. Muchos uruguayos y argentinos. Entonces entre ellos ahí como que se medio apoyaban y se hacían fuertes y era complicado. Pero no tóxico, o sea, de pelearte, de mentarte la madre. No. Pero se sentía que eran el grupito de amigos y los demás. Sí. Pues la llevaban chido, pero ustedes allá, nosotros acá. Y el tema, te digo, que es muy chistoso porque es normalmente argentinos, uruguayos, porque también había chilenos, colombianos, pero son más cercanos a los mexicanos. A los mexicanos, sí. O sea, como que hay un tema ahí con ellos. Sí, pero es algo histórico, ¿eh? Como que... A ver, yo tengo muchos amigos argentinos y eso. Pero no son malos, ¿eh? O sea, son No. malos, pero de repente entre ellos saben que pues son compatriotas, se empiezan Sí. a apoyar, se empiezan a cuidar las espaldas y de repente no es de que hagan un comentario, pero sí sientes esa pesadez del ambiente, Ajá. de que están ahí, de Que si te metes con uno, te metes con te todos. metes con todos, sí, o sea, sí, ese tipo de cosas sí pasan. ¿No te tocó que de repente se enteraran de que, hicieron un asado? Sí, Pero nada más muchísimo, ellos, sí, y no nos invitaron. muchísimo, sí, muchísimas veces. Y también lo entendías, ¿eh? O sea, digo, más allá de que sea tóxico ese tema, pues te llevas mejor con unos y otros. Incluso también tú como mexicano, yo siendo sincero, te lo digo, o sea, con la gente que yo me llevaba mejor, que era mexicana, a lo mejor Ajá. jugadores que eran de cantera de Pumas y todo, pues tenías una mejor relación
y decías, hey, ¿a dónde vamos a comer mañana? Y te ibas a comer con ellos, pero no por ser malos, sino invitarlos a los demás o al otro grupo. Simplemente pues, te llevas amigos. mejor con ellos. Y ya está. No pasa nada. Pero el tema ese del ambiente medio pesadillo y todo, sí es cuando de repente hay muchos de una nacionalidad y toda la demás banda, entonces como ciertas situaciones hasta en los entrenamientos de que si le entras fuerte a uno, el otro se enoja Y te pega. empieza a haber ese tipo de cosas. Pero tóxico nunca me tocó uno. O sea, de agarrarte de madrazos y así, nunca. Vámonos con el siguiente taco. Taquito, taquirri. ¿De qué te tocó, pastor? De pastor. Me gusta el pastor, güey. Es bueno, oye, pero... Me gusta mucho el pastor. A ver, tú que has viajado por todo México, el mejor pastor es de la capital, ¿no? Sí, no hay mejor pastor que de la Ciudad de México. Sí, a ver, eso... O tú dime. No, a ver, y es que creo que es el único lugar donde el pastor se hace... ¿Cómo se debe hacer? Como se debe hacer, sí. En Monterrey es trompo, pero es distinto porque es más como adobado, no sé, es... Sí, el mejor es el de la ciudad y no hay discusión. Yo ahora, por eso o sea, estoy en contra un poco de los pambazos, sí. ¿Por qué? y de las guajolocombos. Ah, el guajocolo. Eso es muy bueno. ¿Ya lo metiste? No, o sea, sí, pero no sé si lo puedo procesar. Ya va. Se sintió un poquito más, ¿no? Eso me picó en la garganta. Como que me la pasé directo. Ahora sí es salsa. Si tuvieras un alimento que poner a competir de la Ciudad de México, ¿cuál sería? ¿Contra otro de otro estado? Ajá. El taco. Pero de pastor. De pastor, sí. Ok. Sí, de Perfecto. pastor, sí. En O la comentarios, debátale. La quesadilla con queso, güey, también. Ahí nos vamos a Esa también es problemar. buena. Nos vamos a problemar, de verdad. A ver, en el fútbol hay cábalas. Se sabe, o sea, creo que las cábalas y el fútbol se llevan muy bien, se caminan de la manita, son mejores amigos. ¿Cuál fue la cábala más extraña que hiciste o que viste que alguien hiciera? O sea, porque imagino que te ha tocado ver de Sí, todo. muchas. O sea, yo no era cabalero, sí tenía mi rutina, mi secuencia, o sea, más allá de que fuera una cábala o que yo la viera como una necesidad de hacerme sentir bien, era porque era una costumbre ya, y era llegar al estadio y empezar a cambiarme, me ponía short, playera, Siempre short y lo playera. short, luego playera, Ok. y siempre empezaba vendaje del lado pierna derecha, o sea, tobillo derecho, Ok. vendaje pierna izquierda, calceta del lado derecho, calceta del lado izquierdo, zapato del lado derecho, zapato, pero era más como una secuencia. Sin Nah, así es cábala, güey. No, porque, por ejemplo, luego iba a que me vendara el doctor Ajá. y empezaba por el lado izquierdo y... Puta madre, güey. No, me Ya la resolví así como, cagamos. bueno, pues ya lo hizo, haz lo que quieras, doctor, no pasa nada. Pero no, o sea, cábala como tal, ¿no? Y la típica, entrar con el pie derecho a la cancha, persinarte y nada más. Ya, es lo normal, ¿no? No, normal. Pero sí me tocaron un montón de compañeros, Pero tipo, ¿por qué empezabas Cábala. por el lado derecho si eras zurdo? no sé. O sea, Qué raro, O ¿no? sea, sí, o sea, no sé. O sea, era como una, te digo que era como una secuencia, no era tanto de, me voy a sentir mejor si empiezo por mi pierna Porque, a fuerte ver, y todo, ¿no? Yo me pongo siempre primero el zapato El lado derecho. derecho. Y Pero ¿sabes intento- qué pasa? Que soy zurdo de pie, pero escribo Ah, con la estás mano chiflado, derecha. entonces. Estoy chueco, no soy zurdo natural, güey. ¿Neta? Estoy cruzado, sí. Entonces yo creo que era por eso, no sé. Qué buena pregunta, güey, ¿eh? Nunca me había puesto a pensar eso. ¡Ay, mi mente! Sí, güey. Pero a ver, Pero sí había... ¿cábalas raras, güey? No mames, compañeros que... Impresionante. A ver, cuéntame una. Una, Juan Carlos Cacho. Ok, sí. Ubicas a Cacho, el delantero de Pachuca que ganó todo. Delanterazo. Delanterazo. Te invitamos, Juan Carlos Cacho. Si metía gol, güey, y en la semana habíamos ido a comer tacos, ese mismo día de la siguiente semana tenías que ir a comer tacos. Güey. Y deja eso, o sea, lo peor es de que, ok, vamos, Cacho, vamos a comer tacos. No te podías, o sea, pedía la misma mesa en el mismo restaurante donde habíamos ido y se tenía que sentar toda la gente donde se había sentado. Así, güey. Así de loco, güey. O sea, goleador, güey. Sí, porque aparte metía goles. Lo agarró mucho también cuando empezó a ir a la selección, porque hubo un momento en el que fue seleccionado, llegó a Pumas, no iba a la selección, empezó a hacer goles en Pumas, lo convocaron a la selección y de ahí agarró esa cábala. Y ahora le decíamos, güey, no mames, no, y te sientes ahí, ¿qué pediste? Casi te decía, ¿qué pediste? Pide lo mismo, así, güey. Así de loco estaba, güey. No mames. Y, por ejemplo, también Darío Verón, o sea, lo veías, pues era un toque porque
ahí en el vestidor de Pumas, pues el piso tiene cuadritos Sí, sí, sí. y se quitaba los tenis y tenía que poner los tenis, o sea, bien esquinaditos, güey, o sea, así, güey. Y justo lo veías y hasta ponía como todo el largo del zapato sobre la línea y el otro pegado. Un día te le quedabas viendo y si no quedaba, iba y otra vez lo hacía. Le decías, pelón, ¿qué pedo? Es mi cábala, es que hoy ganamos, hoy salgo figura, te decía. O sea, pero le destinaban todo ese tipo de cosas a las cábalas, güey. O sea, ellos pensaban que hacerlas les iba a hacer jugar bien. ¿Y qué pasaba si le movías a Darío? No, o sea, sí se enojaba. ¿Se emputaba? Se enojaba. Incluso alguna vez algún utilero creo que llegó y los movió y regresamos del calentamiento y empezó a gritar, ¿quién movió mis zapatos? Y ya todos cagándonos de risa y el utilero, fui yo, perdón. No lo vuelvas a hacer, que no sé qué, es mi cabra. Así de locos, güey. Yo afortunadamente nunca tuve una así, güey. Pero así. Vámonos con otro taco, ¿eh? Gran información. Ay. A ver, ya estamos avanzando, ¿eh? O sea, a ver. Esta yo creo que sí nos enchila un poquito. ¿Va? Ahí va. Empieza a picar en la garganta. Sí, ya, se siente. Nariz, Mira, nariz aquí también, nariz. Sí. A ver, un episodio anterior me reí, güey. Se vino un pedacito de carne y se me atoró aquí No. la nariz. ¿Y en la- Con el habanero. ¿Y en la noche? No, en la noche no, ¿qué? A ver cómo te va también. Venga. O sea, son 10 tacos, ¿tú crees? 10 mordidas. 10 mordidas, A ver. 10 salsitas. A ver, ahora sí. Un tema que siempre va a llegar, porque todo lo bueno tiene un final. Yo pienso que es parte del proceso de la vida, o sea, siempre. El duelo del retiro. Porque yo siento que cuando debutas, o sea, es la gran ilusión, el debut, y todas estas emociones, construyes tu carrera, éxitos, gloria, el futbolista, el rockstarcismo, cámaras, todo. Pero llega el retiro, güey. ¿Cómo fue tu duelo del retiro? ¿Cómo te retiraste? ¿Cómo fue la decisión? ¿Qué pasó después? ¿Hubo depresión? ¿No? Sí, a ver, mi retiro fue raro. ¿Por qué? Porque no tuve la oportunidad de hacerlo cuando mejor estaba. Fue un momento difícil ya en Querétaro. La situación del club no era buena, muchos problemas. No sé si te acuerdas de la pelea que hubo de entre aficionados de Querétaro Atlas. De ahí el equipo y la institución vino con una crisis importante. Tuvieron que hacer muchos movimientos. Vino un técnico que también no nos fue bien con él. Y llega porque se me acaba el contrato en Querétaro, buscando opciones en otros clubes, no aparecen. Y está la opción de ir a jugar expansión, pero en expansión me pagaba, o sea, tenía que ir yo a una ciudad en expansión donde tenía que poner de mi dinero para poder jugar. O sea, lo que me iban a pagar, literal, no me iba a alcanzar para, pues, los gastos de mis hijos, la casa, o sea, gastos básicos no los iba a poder cubrir con lo que me iba a pagar, entonces tenía que ir a poner de mi lana. Yo ahí ya le dije a mi esposa, no es opción ir a expansión porque los sueldos van a estar así. Claro, sueldo de expansión. Después hubo... ¿Cuánto gana una persona en expansión más o menos? Pues mira, esa vez, a ver, que es muy buen dinero, o sea, entendamos que es buen dinero. Pero para un futbolista. Pero para un futbolista, o en primera, o bueno, en expansión, no. O sea, e incluso aunque era Zacatecas la ciudad. ¿El Zacatepec? No, era Mineros de Zacatecas. Okay. Me querían pagar 15,000 pesos al mes. Y yo les dije, oye, En la talacha lo cuatruplicas. Ok, ¿cuánto me cuesta una renta en Zacatecas? No, pues, ¿cuánto espacio necesita? Pues necesito una casa, tengo 2 hijos, esposa, mascota. 4 cuartos mínimo. 3 cuartos por lo menos. No, pues 25,000 pesos. Digo, entonces, ¿y las escuelas? No, es que es lo que tenemos, no te podemos ofrecer más. En ese momento yo le dije a mi esposa, no es opción. Pasa esa oportunidad y se buscan opciones fuera, en España, en segunda división. Hubo algún interés de algún equipo allá, pero el tema del papeleo fue complicado. También allá me entero de que las cosas para llegar a España, aunque sea segunda división, tercera división, son complejas porque también allá hay muchos equipos que tienen problemas con la federación, que no están a tiempo en pagos, entonces no pueden traer gente de afuera. O sea, hay muchas cosas también
en Sí que dices, es Europa, ya no pasa en igual. esas divisiones que son de menor jerarquía, pues pasan. Llega ese momento, me quedo sin equipo y le digo a mi esposa, pues me voy a esperar 6 meses. En esos 6 meses fue difícil porque pues, dejé de ir a entrenar diario, dejé de hacer ejercicio. La realidad es de que te despiertas y ¿Te deprimiste? sí, no quieres hacer nada. O sea, el hecho nada más de pararte, desayunar y de repente pues ya no tener nada que hacer. Que eso es lo que yo creo que al futbolista le hace falta entender y creo que hay muchísima gente que ya lo vivimos, que es importante que lo platique con gente que todavía está en activo, que va a llegar. O sea, porque más allá de que si haces una buena carrera tienes la oportunidad de generar mucho dinero, no es tanto ese tema, es el tema de dejar de hacer lo que estás acostumbrado a hacer ¿Qué por voy a hacer? 36 años, 35, 34, no sé, empezaste a los 4 años, te retiras a los 34, 30 años de tu vida, todos los días fútbol, 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 llega más o menos 20 años donde todos los días es alta competencia, que de repente, pum, como un switch, pum, te lo quitan. Y es difícil, a mí me pasó ese duelo durante esos 6 meses no fue tan drástico como ya después, que fue la ocasión donde pasan esos 6 meses, busco otra vez algún equipo, no hay nada y ahí es donde yo le digo a mi esposa, no, es que si 6 meses no jugué, no me puedo esperar un año, en un año no voy a poder ni moverme. Entonces ahí fue donde yo dije, no, pues ya, aquí me retiro, empiezo a hacer otras cosas y ahí es en realidad donde me entra, donde me entra el estrés, el duelo y todo eso, porque además, pues yo vivía en Querétaro, Sí, sí, sí. iba a un club que es muy famoso ahí, que lleva muchos equipos de primera división a hacer pretemporadas. Ajá. Yo iba ahí porque ahí estaban mis hijos y yo veía equipos Juárez, Puebla, que iban a hacer pretemporadas. Y yo veía los entrenamientos estando afuera platicando con gente de los clubes pues, que conocía. Y era dificilísimo ver pues, cómo entrenaban. O sea, estaban haciendo torito y yo extrañaba los toritos. O sea, imagínate con Muy divertido, sí. cualquier cosita, o sea, que en realidad un torito, un rondito, pues es algo muy simple de inicio de entrenamiento, calentamiento, pero hasta eso empiezas a extrañar. Y ahí es donde te entra la tristeza, te cae el 20 de que pues prácticamente se acabó. Pasa muchísimo y no hay ningún futbolista en el mundo que te diga, no, a mí no me pasó. Qué cañón. Vámonos con el siguiente taco. Muérdele y disfrútalo porque la pregunta no la hace disfrutar tanto, por Ok, favor. a ver. Yo te lo juro que esa madre no la vas a disfrutar. Mmm. Ujú. Ujú. Está bien bueno, ¿no? Ujú. Y ya va picando. Era más buena, güey. Está buena esta, ¿eh? ¿Cómo me gustaría ser de estos flacos que no engordan y que se pueden comer 85 tacos? Me gustó tanto y además el taco está bueno, le voy a meter otra Sí, güey. mordida. Dale, dale, provecho. Yo porque luego ya me da pero tortijón feo, Sí, pues pero... sí. Sí. Pero a ver, algo que pasa es que muchas veces anhelamos, queremos algo y no se da. Y ni siquiera no se da porque tú no quieras, sino por cosas externas. Te pasó en Londres 2012. Una lesión que te deja fuera y te tocó verlo por televisión, güey. Cuéntame ese pedo, o sea, estuvo cañón. Sí, yo creo que ha sido el momento más complicado, difícil y amargo de mi carrera. ¿Neta? Pues sí, porque en el momento lo piensas. Yo estaba en un gran nivel en ese entonces. ¿En dónde estabas jugando en el 2012? Ahí estaba en Pumas. Ya había sido campeón 2 veces y era el preolímpico. ¿2006, 2009? 2012. 2012. 2012. Ok, sí. Porque las Olimpiadas fueron en verano, me lastimé en marzo, por ahí, marzo, abril, y ya no me daba tiempo de recuperar. Cuando pasa la lesión, no lo dimensionas, sabes que te pasa algo. Uno como jugador sabe cuando se lastima y cuando es algo grave. Entonces yo en ese momento sabía que era algo grave, pero tenía la esperanza de que no fuera tan grave para poder llegar a los Olímpicos. ¿Cómo te lesionaste? Es una acción defensiva que estábamos jugando contra Canadá, era la semifinal, íbamos ganando 3-1 al partido y no le pasaba nada. Con esa victoria conseguíamos el pase a los Olímpicos. Lleva la pelota el delantero, ellos jugaban solamente con ese delantero que era una torre. Todavía.
Hace lo mismo. Sí, sí, sí. Y yo lo voy correteando y de que empiezas a leer la jugada, yo sabía que él se iba a parar. Ajá, Iba a pararse para apoyar. Entonces, yo leyendo esa jugada dije, ok, va a ser eso, yo voy a anticipar Claro. también, me voy a frenar y voy a tratar de salir rápido para apuntar el balón y quedármelo. Entonces, cuando él se frena, yo también ya voy frenando, pero yo solo freno con la pierna derecha. Ouch. O sea, en vez de hacer pasos cortos y frenarme con las dos y salir, no, solamente doy un paso largo, apoyo la pierna derecha y quiero cambiar de dirección. Y ahí es donde se ve el video, la rodilla se va para adentro. Está horrible ese video. Y se va para adentro y pum, y regresa. Y ahí es cuando tú como jugador sabes que pasa algo por cómo sientes la rodilla, el movimiento que haces. No es normal y pasa, güey. ¿Qué pasó por tu mente cuando viste tu En rodilla ese de momento, otro lado? no, en ese momento yo me caigo, me empieza a doler y quiero estirar la pierna y no puedo. La rodilla estaba trabada. Sí, pues no tenía el hueso acá. No, o sea, lo que pasó es de que en el movimiento el ligamento cruzado se rompe, pero como yo también giro, la rodilla hace que el menisco, pum, también tenga una lesión de menisco y entonces el menisco en vez de que esté en su posición normal estaba un poco salido y era lo que a mí me impedía estirarla. Entonces yo empiezo a gritar, ya llega el doctor Serrano y ya me hace el movimiento y ¡puc! La destraba ¡puc! Y la jala. Y ahí, Fue un dolor inmenso sí, ese. me dolió muchísimo, pasa el partido, pasa todo. Estábamos en Estados Unidos, era un viernes, el sábado, era un sábado, semifinal, luego el domingo descansamos y el lunes jugabas la final. El domingo allá en Estados Unidos no abre nada, no abre ningún laboratorio, nada, entonces no me podían hacer estudio y me lo hicieron el lunes en la mañana antes de la final, 5 de la mañana, me paro, voy, termino el estudio y me dicen, pues es ligamento cruzado. Antes, pues tú piensas que no es, esperas que no sea tan grave, pero pues empiezas a ver que la rodilla se te inflama y sabes que algo está mal. Hay que darles contexto a la gente. El ligamento cruzado muchas veces es el famoso me chingué la rodilla. Me chingué la rodilla. Ese es Perfecto. el que dice toda la banda, ¿no? Jugué porque me chingué la Yo rodilla. era bien bueno, hubiera debutado, pero me chingué la rodilla. Mi esposa le encanta decir ese, hubieras jugado en Europa, pero te chingaste la rodilla. Sí, güey. ¿Y Porque luego? al final pasa todo ese proceso, regreso a México, me opero en Guadalajara y pues viene el Olímpico. Antes del Olímpico hubo un torneo en Toulon que también gana la selección. O sea, era todo ese proceso que teníamos desde enero hasta las Olimpiadas que, no sé si en el documental de la selección donde el Flaco Tena dice que la palabra que todos teníamos era trascender, porque esa es la palabra que se manejó desde enero, porque sabíamos que enfrentábamos el preolímpico, luego estaba Toulon y luego venían las Olimpiadas. Entonces, la única forma de trascenderlo, decíamos, era ganar todo. Y al final se da. Y ganaron todo. Y ganamos todo, bueno, ganaron todo. Y yo lo veo desde casa, pero con sensaciones ¿Qué encontradas. sentiste Es que en tu había casa, Igor? sentimientos encontrados porque yo ya estaba con mi esposa, no nos habíamos casado, pero ya estábamos esperando a mi hijo. Okay. Entonces, pues sí había tristeza y todo. Estaba feliz porque se había conseguido algo que yo sabía que era parte o que había sido parte y que si no hubiera sido por accidentes del fútbol, accidentes de la vida, me hubiera tocado. Y el ver a todos mis compañeros lográndolo, porque había muchísimas dudas de esa selección, porque en un proceso anterior con Hugo no se había calificado y demás. Sí, claro. Se consigue. Tenía estos sentimientos encontrados, sí, con mucha tristeza de no haber estado ahí, pero también de que se había conseguido algo importante con compañeros, con amigos, y además porque también ya estaba esperando a mi hijo, que también eso me ayudó muchísimo. Pero ¿Te, sí te deprimió ver la final, ponerles la medalla y tú decir, ay, hubiera estado No, ahí"? me costó más trabajo lo de Toulon, porque lo de los Olímpicos era el foco. Okay. Y como que yo también lo entendía, si es el foco que todos necesitan, ellos lo están disfrutando. O sea, era como decirle Esto pasa un equipo grande. a toda la gente, decirle, en México sí se puede. O sea, cuando hay cosas que se hacen bien, como un proceso correcto, las cosas van a salir. Eso fue como lo que yo sentí, pero Toulon, por ejemplo, no, porque nadie hablaba de eso, pero yo sabía que era un torneo bien importante porque siempre te dicen, en ese torneo hay muchísima gente de Europa que va a hacer visorías y que ahí es donde muchos jugadores dan el salto a Europa. Entonces eso fue el tema que más me dolió. Los Olímpicos pues se disfrutaron, no me tocó la medalla, pero se hicieron las cosas bien y eso era lo que más me importaba en ese momento. La rodilla que te dejó fue de Europa. Así es. Chinga. Vámonos con el siguiente taco.
Esta salsa se ve Esta especial. se ve preciosa. Perrona, Sí, se ve perrona. buena. Mira, pero picar, ¿no? Muy bien. Esta sí. Oye, ¿ya empieza? Por fin. Nada, es cierto. Está buena. Es que, a ver, Está buena, güey. a partir de las 7 te tienen que empezar a enchilar un poquito. Esa sí pica. Sí, sí. Esa sí. esa Vamos. sí. David. Momentos de gloria. Tenías una zurda privilegiada. Tenías una bazuca ahí, no sé cómo carajos. Pero a ver, no todo es bueno, ¿sabes? O sea, hay días malos. ¿Cuál fue tu peor momento, peor partido, peor experiencia en tu carrera como futbolista? A ver, creo que tocaste un tema bien importante, que hay días malos. Y te puedo decir, sinceramente, que la gente cree o piensa que no pasa y que no lo sufres y que no te cuesta. Y se sorprendería a la gente cuántos días hay que son muy malos. O sea, durante toda una carrera. Hay muchísimos. Y no nada más hablando de un partido en específico, de tener una mala actuación. Incluso en días de entrenamiento, en días previos, hay muchísimos días malos Sí, claro. en la carrera de un futbolista. Es muy, muy complicado el hecho de mantenerte tanto tiempo en un mismo nivel. Claro. O más o menos tratar de mantener ese nivel. Y sin duda los días malos son frecuentes, pero ayudan muchísimo. Porque esos son los que te hacen volver al camino cuando las cosas estaban mal. Regresar como a las bases y empezar otra vez, es eso, lo que a mí me dejan los días malos es eso. O sea, como hacer un retroceso y empezar otra vez. Y partidos malos, sí. O ¿Cuál sea, fue el peor partido que tuviste? hay dos que yo me acuerdo muy, muy, muy puntuales. El primero es mi primer partido como titular en una liguilla, en unos cuartos de final contra Cruz Azul. Con Pumas. Con Pumas, contra Cruz Azul. Fue el torneo en el que debutó. Calificamos y vamos a jugar contra Cruz Azul en el azul. Y me inicia el Tuca cuando yo no esperaba que iniciara. Y me mete y me costó trabajo. Me costó trabajo porque uno es consciente de el partido que se jugaba, el rival contra el que jugaba, el estadio en donde estaba. Todo ese tipo de cosas me terminaron jugando en contra y me costó. No fue un buen partido. Jugué medio tiempo, al medio tiempo me tuvo que sacar porque no es de que tuviera ningún error, pero sí veías que estaba nervioso. Veías que me estaba costando el ritmo del partido porque yo era muy joven, había jugadores en Cruz Azul de muy buena calidad, ya con muchísima experiencia, y te cuesta el partido. Y es normal en cualquier jugador que de repente hay ciertos escenarios, ciertos partidos en los que te cuesta. Ese y uno, regresando de la lesión, hay un partido contra Puebla en CU, íbamos ganando 2-0 en el medio tiempo. Por ahí del minuto 60 y tantos nos hacen el 2-1 y hay una jugada, nos hacen el 2-1 y después nos empatan en una táctica fija que me remata mi jugador, 2-2, y para el minuto 89, 90, yo estaba en medio campo, me dan un balón de banda, controlo, giro, pero giro mal, o sea, en vez de girar hacia el arco contrario, giro hacia mi portería y me aprietan. Entonces yo en medio campo me empiezan a gritar, te van. Entonces, minuto 90, CU a las 12, yo ya estaba muerto, o sea, me estaba calambrando. Entonces, cuando me dicen te van, mi instinto es tírale el balón al portero para que le llegue al portero el control y después despeje. O sea, no perderla yo y darle la opción al equipo de voy con el portero, el controla y ya después despeja. Pero para esto estaba el chavo Lustiza en el otro equipo, en Puebla. Y el chavo era muy vivo. Entonces, cuando ve que yo me voy a apoyar, el del otro lado, o sea, él estaba aislado allá. El chavo siempre tenía eso. O sea, el chavo no iba a defender nunca. A Lustiza nunca defendía. Y él estaba del otro lado y yo no lo alcanzo a ver. Entonces, yo juego con el portero y además juego muy despacio. Y arranca el chavo, agarra el balón, encara al picolín, se lo quita, penal. Amarilla, 2-2, último minuto, va, lo cobra el chavo, 3-2 nos ganan, güey. Y fue el peor momento porque yo venía regresando de la lesión, era el segundo partido después de la lesión, había iniciado el torneo, segundo partido después de la lesión,
primer partido del torneo en CU y era mi regreso después de 6 meses no haber jugado. Y tomo esa decisión, me quería morir, güey. O sea, me quería morir porque aparte en ese momento ya empezaban las redes. Sí, güey. No mames, güey. Una matadera en redes, en Twitter te mataban, en Instagram te mataban. Güey, me quería morir, güey. Me quería morir, güey. Esos dos son los que más me acuerdo. Qué cabrón. Vámonos con otro taco. Prueba esta salsa, por favor. De verdad, pruébala. Vamos. Híjole, qué rico. ¿Trae bañadito? ¡Wow! Ahí va. Déjame tomar agua. Está buena, ¿eh? Está muy sabrosa. Pero si tienes que medirte la hora. Pica poquito. Pica bastante aquí en la garganta, ¿eh? Ahí sí. Vas ahí. La novena salsa que probamos hoy. Viene la novena pregunta. A ver, como futbolista, tienes muchas cosas bellas. Otras que no tanto. Otras que te regala el fútbol. Pero también quita. ¿Qué es lo más preciado que te dejó el fútbol? Y también me cuentas qué te arrebató el balompié. Lo más preciado, sin duda, es el haber cumplido el sueño de niño que siempre tuve, que siempre busqué. El hecho de poder conocer muchísimos lados en el mundo por el fútbol, que en muchos lados te reconozcan por el fútbol, claro, sin duda. Pero sí me quedo con toda esta parte de la gente que llegué a conocer por el fútbol, tanto entrenadores, directivos, compañeros. De verdad que es padrísimo el poder. Hace poco tuve la oportunidad de regresar a ver a algunos de mis excompañeros del campeonato del 2011 y es maravilloso cómo pasan 15 años y llegas, los saludas y platicas con ellos como si los hubieras visto ayer. Eso está padrísimo. Lo que me arrebató, pues sería muy aventurado de mi parte decir algo, porque creo que no me quitó nada. A ver, el fútbol no, pero la lesión, a lo mejor la posibilidad de haber sido campeón olímpico, el no haber podido jugar en Europa o no sé. ¿Momentos familiares? Eso. Sí, pero la realidad es de que son como ya de cajón. O sea, tú cuando eres futbolista lo entiendes desde muy chico, porque hay muchísimas cosas, por ejemplo, cuando estás en fuerzas básicas que no puedes ir a cosas de la escuela, o sea, eventos de la escuela, que empieza más o menos en la secundaria, que, hey, vamos al cine todos juntos. Eso te lo empiezas a perder a una fiestecita. Antes les decían tardeadas, güey, no sé cómo les digan ahora. Es de mi época decir tardeadas, pero ya no está tan 6-7 decir esas cosas. Exactamente. Entonces, creo que eso es lo que podría decir. Cumpleaños de mi esposa, cumpleaños de mis hijos. ¿Cuántos cumpleaños de tu esposa te perdiste y cuántos cumpleaños de tus hijos perdiste por andar jugando en el fútbol? Todo eso? ¿Qué será? Yo creo que unos... De mis hijos, a ver, el más grande va a cumplir 14, pues yo creo que unos... 13. Unos 6, güey, posiblemente, no sí. O sea, el día, porque ya sabes cómo son las mujeres, todo lo hacen para que esté presente el papá, claro, y entre semana a lo mejor el niño cumplía dentro de un mes, pero solo tenía un huequito en esta semana con un mes previo y ahí hace la fiesta, entonces estaba en la fiesta, pero el día del cumpleaños, pues sí serán pocos, güey. Muy pocos. ¿Sí? Sí. ¿Y sentías acá gachote de decir, puta, estoy perdiendo el cumpleaños de mi hijo? O sea, sí, pero también con el tiempo lo vas entendiendo que es normal, que también es algo que tienes que hacer para que tus hijos estén bien. ¿En tu matrimonio no te afectó quizá no estar en un aniversario? Quizá que tu esposa pidiera más tiempo, porque, a ver, sabemos que las mujeres, pues a veces son las que están, el futbolista va, juega, entrena, sí, pero ellas se quedan un poquito más con los niños, vienen las depresiones posparto, después de los embarazos. ¿Nunca hubo un reproche de tu esposa como, sabes qué? No, güey. Necesito que estés. Afortunadamente, mi esposa es hija de un exfutbolista, entonces... ¡Ah, ya se la sabía! Sabía perfectamente qué onda. O sea, entonces nunca hubo un reproche, nunca hubo una mala cara. ¿Neta? Solamente cuando la cagaba sí me decía, no mames, ya deja de cagarla. Nada más de eso. Te cagaba más por la cagada que hiciste en la cancha. No, porque aparte sabe. Sí. Y sí sabe, o sea, cuando cometí errores
Y yo sabía que ella los entendía y sabía por qué, era difícil. O sea, ahí sí llegaba a casa y me decía, oye, ¿qué te pasó aquí? O sea, Tu esposa afortunadamente nunca me dijo, ya deja que la cague otro. O sea, eso quería decir que no lo había hecho tan mal, güey. Sí, a ver, pero tu esposa era hincha de Pumas. Es hincha por ejemplo, cuando jugaba, y ella lo dice, a ver, es que está muy cagado eso. Cuando jugaba, o sea, sí le iba a Pumas o al equipo donde jugaba, El pero equipo que dejaba. pero era más un tema de, quiero que tú juegues bien. Ajá. O sea, que te vaya bien a ti. O sea, si ya por consecuencia el equipo gana, perfecto. Pero sí era un tema más de, es que yo quiero que te vaya bien a ti. Y está bien, es normal. O sea, creo que muchas esposas piensan eso. Si lo ves así, si le va bien a mi esposo, seguramente va a haber más posibilidades de que al equipo le vaya bien. Claro. Y si al equipo le fue bien, entonces a él le está yendo bien. Pero sí. Muy bien. Vamos con otro taco. ¿Sabes qué? Como esta es la última, sí la ¿Le quiero vas a probar echar? así. Ah, A ver. Ya no Tú- la tú me vamos dices, a tú me chotear, dices. güey. Ponte una cantidad ahí. No. ¿le pego más? No, pero aquí en la manita, güey, para probar la salsa. Así, 1, 2, 3. Ah, ay, güey. Ah, sí pica. Neta sí pica. Cuando vuelva a decir otra idea así igual de burra, con mucha honestidad decirme que no. Ay, déjame le muerdo al taco, güey. O sea, sola pica mucho. Vamos a ver si en el taco. Ahí está. Qué buen sabor. La 25 se llama. Hice esto porque esta pregunta ya viene más picante. Se sabe, en la 10ª pregunta, son 10 preguntas. Última pregunta. Así, tal cual, claro, conciso, a lo que voy. En toda tu carrera, porque es longeva, ¿te alcanzaste a agarrar a chingadazos con un compañero o no? No alcancé, pero sí tenía muchas ganas. Ah, ¿neta? Sí, o sea, no alcancé porque nos separaron. Él no lo buscaba, yo sí. Ya me tenía. Sí, Yo sí le quería partir su madre. ya me tenía hasta la madre. Pero ¿Cómo sí, güey. fue? Fue, a ver, pues vamos a decir, fue con Matías Britos, Ah, caray. fue en el Estadio de Lobos WAP, en un partido que empatamos contra Puebla, que Puebla jugaba en el Estadio de Lobos WAP porque algo pasaba con su Están estadio. remodelando, ¿no? El estadio. Algo así, 3-3. Nos empataron en el último momento. Y lo peor de todo es de que él ya no estaba en el campo, y yo sí. Sí. Pero justo antes de que lo sacaran empezó a tener acciones o hizo algunas acciones que no me parecían y ¿Qué hizo? ademanes y ciertas cosas, que esto ya fue la cereza en el pastel porque ya se venía acarreando una situación con él, no nada más conmigo, sino con todo el grupo, incluso con gente del cuerpo técnico. Y puntualmente a mí en ese partido hay una acción que le doy el balón, le voy a dar el balón y yo pensando que él se iba a botar, arranca. Entonces cuando yo juego y no, o sea, se la termino dando al rival porque él va para, o sea, él pica y yo pensando que iba a venir a jugar. Y me empieza a hacer ademanes, me empieza a levantar las manos y en vez de que corriera empezó a seguir, siguió con los ademanes. En lugar de recuperar la bola, güey. Entonces cuando lo sacan, todavía faltaban 6 o 8 minutos, va saliendo y voy y me la acerco y le dije, vas a ver ahorita, cabrón. Y se me quedó viendo, o sea, hasta él se le hizo raro porque pues iba saliendo y que yo llegara como compañero y decirle, hey, cabrón, ahorita vas a ver allá afuera. Se quedó así. Pum, siguió el partido, 3-2, acción a balón parado de Puebla, nos empatan 3-3. Se hace un desmadre, la gente de Puebla se volvió loca, el estadio también. Pues al último tuvimos alguna otra opción que no terminamos de concretar. Y justo termina el partido y por la calentura del partido y demás, pues una vez termina yo salgo directo para nuestra banca y él viene caminando. Lo que yo no vi o no alcancé a ver es que él nada más venía caminando como para darnos la mano. Y yo pensé que venía como para retarme. Que venía a echar bronca. Y entonces fue cuando yo me le acerqué y le dije, ahora sí, que hijo de tu puta madre. Y le empecé a decir de cosas y él no decía nada. O sea, y hay muchas fotos, ¿eh? Hay bandas, si quieren buscarlas, las pueden ver. Hay muchas fotos que se ve como muchos de mis compañeros, incluso el preparador físico, me agarran.
¿Neta? de que yo estaba eufórico por ir a darle en la madre. Se venía acarreando muchas cosas. Llegamos al vestidor y en el vestidor también lo que te decía, gente de la misma nacionalidad de Matías saltó también y otros compañeros de mi equipo también saltaron por mí, que eran mexicanos, y ahí hubo un tema que ya después llegó el técnico, nos calmó y todo, pero quedó ahí. Ya O sea, después, estuvo a punto de armarse un Royal Rumble México contra Argentina. México contra Uruguay. ¡Hala! Ujú. Pero ya te digo, venía un tema de tiempo atrás con esta situación de estos grupitos que decías. O sea, Sí, de sí, que de sí. repente ves que andan muy Muy uniditos. uniditos y demás y que empiezan a tener cosas y actitudes en los entrenamientos, no contra ti, pero sí contra gente más joven, canterana, y que no te parece. O sea, ¿Hay bullying o hay como, no sé, acciones aprovechadas de los viejos lobos de mar contra las sí, nuevas o sea, generaciones? no es de que te aproveches, lo tomas más como un derecho de piso. Ahorita ya no hay tanto, Un derecho de piso. ya Ok. no hay tanto, la realidad ya no hay tanto. A mí, ya que me tocó ser de la gente más grande, ya no había tanto y era más por un hecho de que cuando a mí me tocó, cuando yo llegué, era muy, muy marcado. O ¿Cómo sea, era? Cuéntame eso. muy marcado. Había gente que era muy joven, que llegaba a entrenar y a mí me tocó y desde los utileros no te daban ropa de entrenamiento. O sea, literal llegabas, oye, me presento, voy a empezar a entrenar con el equipo. Sí, pero no te voy a dar ropa. Oye, pero ¿cómo si yo no traigo ropa? No, pues hazle como quieras. Entonces llegabas a entrenar y se tardaba muchísimo tiempo el utilero en darte la ropa. 5 minutos para salir a empezar el entrenamiento, te daba la ropa. Oye, necesito vendas. Ah, sí, te daba las vendas todas agujereadas, sin lavar. O sea, ese tipo de cosas te las hacían los utileros. Los utileros. Luego llegabas al vestidor y, no sé, te ibas a sentar en un lugar y decían, no, ahí no te puedes sentar. ¿Por qué no? Pues porque aquí nada más somos pura gente que ya jugó en primera. Entonces tenías que buscar otro lugar. O sea, cosas así que ya Como después... película gringa donde llegan los bravucones con las Tal cual, porristas. pero es normal porque era antes lo que decían el derecho de piso, ahora le dicen bullying, y está. Y a ver, también no lo aplaudo. Te digo, yo una vez que ya pasé esa etapa, yo sí también dije, no, pues a mí no me gustaba que me lo hicieran, yo no lo voy a hacer. Y no tiene caso, porque al contrario, tienes que ser como el soporte del chavo que viene nuevo, que sin Sí. experiencia, pues tú le puedes ayudar porque tú lo viviste y a lo mejor que hubiera habido alguien así cuando a ti te tocó, lo hubieras agradecido. Pero es lo que te hace mantenerte, buscar, pelear, o sea, todo eso es literal sobrevivir en la jungla, en la selva, que es primera división. Porque me imagino que también había egos. Muchos egos. O sea, Muchísimos egos y de jugadores que habían ganado muchísimas cosas ya y que llegaban y que al final ellos saben que tú vas y vas iniciando, pero que al final lo que quieres es su puesto. en el autobús había asientos designados. Sí. ¿Dónde ponen a los nuevos? No, Bueno, ¿dónde los hasta ponían? adelante o tenías que esperar, o sea, a mí me pasó muchas veces, afortunadamente tuve la fortuna, o sea, de conocer al Parejita López, Sí. que estaba en Pumas y que él iba solo y yo me llevé bien con él y me dijo, vente, siéntate aquí conmigo. Entonces él fue como el que me ayudó a romper ese hielo, pero es muy marcado que, por ejemplo, en los camiones, en los autobuses, toda la gente más pesada pues va hasta atrás. En el desmadre. En el desmadre, la gente de más experiencia, los extranjeros, los que tienen más títulos y todo, y ya después para adelante pues va pues la gente más tranquila, hasta adelante o atrasito del cuerpo técnico van los jóvenes y demás. Hay muchos jóvenes que les toca compartir lugares Sí. y a la gente de atrás ya no. O sea, la gente de atrás pues va en su lugar, acostado, con las piernas estiradas, y la gente de adelante pues va sentadita, o sea, nada más con el asiento reclinable, pero porque pues es lo que siempre se ha manejado y se seguirá manejando. Hay algunos desadaptados y güeyes que van a entrar la primera vez y creen que tienen una desfachatez y les vale, van y se sientan con los más grandes. Uno de ellos, Alan Mozo. Saludos a Alan Mozo. Pero ese güey era así, o sea, llegaba, era el más escuincle y iba hasta atrás sentado. Con dos asientos. Sí, con alguien, no, al lado de alguien, echando desmadre. O sea, hay pocos casos así de chicos jóvenes que lo hacen.
los demás sí son más conscientes y o sea, guardan su lugar, llevan su tiempo, o sea, todo ese tipo de cosas, masajes, por ejemplo, no dejan que un joven se dé masaje porque dicen, no, a ver, ¿por qué te vas a dar masaje si tú eres joven y vas a correr un montón, no te vamos a dejar masaje? O sea, los mismos masajistas, o sea, hay muchas cosas que pasan en el equipo, en equipos de primera división que son normales. La maldita jungla de la primera Sí, división. güey, y que ahorita se ve muy mal y sería muy penalizado si supiera toda la gente Un joven que grabe, güey. todas las cosas, güey, que pasan. O sea, incluso las rapadas, cada vez que juega, o sea, debuta alguien, pum, rapada, tusada, calzón chino. O sea, todo ese tipo de cosas, pues Tan pasan, agudos, güey. ¿no? Sí, pasan. Qué caray. David, fue un honor tenerte en De La Que Pica, de verdad. Gracias. Eres un tipazo, gracias por compartirnos tanto. Pues nada, me quedo sorprendido con todo lo que contaste, estuvo muy cañón. Muchas gracias por invitarme, Javi. Es un placer, ojalá nos veamos pronto y nada, sí pican, poquito, pero pican. Ahí nos vemos, banda, soy Javetas, esto fue De La Que Pica.